Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a nuestro segundo webinar titulado Abramos las jaulas, la realidad de las gallinas y cómo las puedes ayudar, que es parte de nuestro programa Activismo desde casa. Si no conocen este programa, los invito a que terminando el webinar vayan al sitio www.activismodesdecasa.com, en donde encontrarán varios recursos para continuar ayudando a los animales mientras seguimos en este distanciamiento social. Quiero agradecerles que hayan tomado la decisión de dedicar este espacio de su día para tomar este webinar. Para nosotros es muy valioso que estén aquí y que deseen aprender más sobre los animales y cómo ayudarlos. Mi nombre es Diana Molina y soy coordinadora de Relaciones Corporativas en Mercy for Animals Latinoamérica. Y el día de hoy me complace presentarles a mis compañeras Catalina López, que es nuestra directora de Relaciones Corporativas, y Sofía Cuellar, que es coordinadora de campañas, quienes nos van a estar dando esta presentación. Les voy a contar un poco sobre nosotros. Somos una organización de protección animal que se fundó en 1999 en Estados Unidos y actualmente tenemos presencia en Brasil, China, Canadá, la India y México. Y estamos al frente de la lucha para proteger a los animales explotados como alimento. Nuestra visión es un mundo en el que los animales sean respetados, protegidos y libres de seguir sus propios intereses. ¿Me puedes pasar la diapositiva, por favor? Y la otra. Nuestra misión es construir un sistema alimentario compasivo al reducir el sufrimiento de los animales y ponerle fin a su explotación en la industria de la alimentación. Nuestros programas están enfocados a proteger a los animales explotados como alimento. A través de investigaciones encubiertas, Mercy for Animals expone la terrible crueldad que los animales sufren tras las puertas de las granjas industriales y de los mataderos. Nuestro objetivo es ponerle fin a este abuso. Luego de realizar investigaciones en nuestro programa de asuntos gubernamentales y políticas públicas, trabajamos con autoridades locales para crear políticas de protección más estrictas a nivel nacional. En políticas alimentarias promovemos la salud y la sostenibilidad a través de cambios en las políticas alimentarias de instituciones que sirven un gran número de alimentos. En el área de relaciones corporativas y bienestar animal, para nuestra área, colaboramos con grandes y pequeñas empresas para ayudarles a adoptar políticas significativas de bienestar animal e inspirarlas a reconocer que los animales no son mercancías. Innovación Alimentaria es un programa que fomenta el desarrollo y crecimiento del mercado de productos y platillos a base de plantas y también es parte de relaciones corporativas. En nuestro programa de fomento a la comunidad, apoyamos a los defensores de los animales todos los días, mientras entrenamos a los líderes de defensa del mañana. En comunicación y difusión, contamos con un equipo de comunicaciones y redes sociales para poder difundir todos nuestros esfuerzos a millones de personas e inspirarlas a apoyar nuestra misión. Así que si quieren conocer más sobre nosotros y nuestro trabajo, pueden buscarnos y seguirnos en las redes sociales. Ahora cedo la palabra a mi compañera Catalina del programa de Relaciones Corporativas, quien junto con Sofía nos ayudará a entender la realidad que viven las gallinas ponedoras y cómo podemos ayudarlas. Muchas gracias, Diana. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el segundo webinar de Mercy for Animals sobre las gallinas. Mi nombre es Catalina López Salazar, soy médica veterinaria zootecnista y actualmente soy directora de Relaciones Corporativas en Mercy for Animals. Ya conocimos un poco a las gallinas en el webinar anterior y sus necesidades para que tengan un bienestar adecuado. Hoy nos enfocaremos exclusivamente en conocer la realidad de las gallinas en la industria del huevo y las condiciones que padecen ellas todos los días en esta industria. Recuerden que en cualquier momento durante la presentación pueden poner sus comentarios y preguntas y los responderemos al final. Entonces, para empezar, voy a parar mi video para que me escuchen perfectamente. Entonces, primero me gustaría darles un contexto general sobre la industria del huevo en la región.
En la tabla que ven en la diapositiva, pueden ver el total de gallinas que hay en etapa productiva en cada país de Latinoamérica. Y pueden ver que en total hay alrededor de 500 millones de gallinas usadas por la industria del huevo en etapa productiva, es decir, que están activamente poniendo huevos. Podrán notar que en la mayoría de los países se nota un incremento del número de gallinas en los últimos 5 años y esto se debe al aumento en el consumo del huevo. México, como pueden ver, es el líder de la tabla, tiene el mayor número de gallinas y la diferencia con el siguiente de la tabla es significativa. México tiene 165 millones de gallinas, mientras el siguiente, que es Brasil, tiene 118 millones. Teniendo en cuenta que Brasil es un país mucho más grande que México en términos de población y de extensión. Entonces, ¿a qué se debe esto? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esto se debe a que la industria en México ha tenido un crecimiento anual promedio de producción en los últimos 10 años de alrededor del 2%. Y esto se ha dado porque México se ha convertido en el mayor consumidor de huevo per cápita del mundo. Esto es porque cada mexicano, mexicana, consume alrededor de 378 huevos al año. Quiere decir que consume más de un huevo al día. El sector de producción de huevos representa alrededor del 28% del sector de proteína animal en el país y México es el tercer productor a nivel mundial de huevo, generando el 3.5% de la producción global. Como les comenté, hay alrededor de 165 millones de gallinas en etapa productiva en el país y esta es la estadística que encontrarán generalmente en medios y por la industria. Sin embargo, nosotros en Mercy for Animals también consideramos los 50 millones de pollitas que aún no han llegado a la madurez sexual, pero que también son explotadas por la industria. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahora les quiero explicar brevemente cómo es el ciclo de vida de las gallinas explotadas para producir huevos. Entonces, la primera etapa es la fase de reproducción. Este proceso se realiza en granjas de reproducción, donde las gallinas reproductoras son alojadas con machos, para así producir huevos fecundados. Estos embriones de estos huevos fecundados son los que serán las gallinas que posteriormente van a poner los huevos. En estas granjas no se les permite realizar el proceso de incubación natural a las gallinas, porque este proceso dura alrededor de 21 días y la industria requiere que las reproductoras estén constantemente poniendo huevos para el reemplazo de las pollitas en la industria. Por ende, una vez las gallinas ponen el huevo, este es llevado a incubadoras artificiales, que son máquinas que simulan la temperatura de la incubación para permitir que los embriones se desarrollen. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, al finalizar el periodo de incubación de 21 días, los huevos eclosionan y se realiza lo que se conoce como una separación por sexo de los pollitos y las pollitas. ¿Por qué se realiza este proceso? Es porque los machos son considerados desecho por la industria del huevo, ya que como estas razas están seleccionadas genéticamente para producir huevos específicamente, estas razas no producen mucho músculo, lo cual se traduce en carne para la industria. Entonces, alimentar a estos pollitos hasta que estén en edad de ser asesinados para obtener carne, lo cual usualmente ocurre a los 40 días de nacidos, no es rentable para la industria porque estas razas no alcanzan los pesos que alcanzan las razas que usualmente son utilizadas para carne. Entonces, estos pollitos son asesinados al día de nacidos y usualmente se utilizan métodos como el maceramiento, en donde los pollitos son llevados hacia una cuchilla que gira rápidamente y los descuartiza vivos. También se utiliza el método de la sofocación, donde los introducen en un recipiente o una bolsa y la cierran para deprivarlos de oxígeno hasta que se ahogan. O la incineración, en donde son quemados vivos. Todos estos métodos se realizan mientras los pollitos aún están vivos y conscientes. Y quiero enfatizar que este terrible proceso se lleva a cabo en todos los sistemas de producción de huevo que veremos hoy. Es decir, es una constante en toda la industria del huevo. Actualmente están investigando en diferentes países métodos de sexado dentro del huevo, es decir, que mientras el embrión no se ha terminado de desarrollar, se puede determinar
si el embrión es macho o hembra para evitar que se concluya con la incubación de los embriones machos y se evite esta matanza. Pero estos métodos en general están en etapas muy tempranas y están muy lejos de ser aplicados en México. Siguiente diapositiva, por favor. Posteriormente, entonces, las hembras pasan por el proceso de vacunación y de corte de pico. Este corte es una mutilación que se realiza en el tercio anterior del pico y se hace para evitar que las gallinas se picoteen entre ellas y se hagan daño. Estos comportamientos anormales realmente son usuales en la industria del huevo debido al hacinamiento y al estrés que sufren las gallinas, algo en lo cual profundizaré un poco más adelante. Pero el proceso del corte del pico es muy doloroso, ya que como lo pudieron ver en el webinar anterior, el pico es un órgano muy sensible para las gallinas. Entonces, en teoría, si el corte de pico se realiza correctamente, pues este debe sanar y la gallina puede vivir normalmente. Sin embargo, ya que muchas veces el corte no se realiza correctamente por errores de manejo, las gallinas pueden sufrir deformaciones y o dolor crónico que muchas veces hasta les impide comer, por lo cual algunas veces pueden incluso llegar a morir de hambre porque no pueden consumir los alimentos. Siguiente diapositiva. Entonces, de acá las pollitas pasan a la granja de crianza, donde serán confinadas por entre 4 a 6 meses, dependiendo de la raza, hasta que alcancen la madurez sexual y empiecen a poner huevos. Durante esta etapa, las pollitas deben estar alojadas en el sistema que sea igual al sistema donde van a estar toda su vida poniendo huevos. Por ejemplo, si como gallinas adultas van a estar en un sistema de jaulas, pues como pollitas también deben estar en un sistema de jaulas. Esto es para que ellas aprendan a vivir y a navegar en ese sistema, porque si esto no se hace en estas edades tempranas, pueden existir problemas de adaptación en un futuro. Y esto puede ocasionar altas tasas de mortalidad o de lesiones. Siguiente, gracias. Después pasan ya a la granja industrial, que es donde pasarán la mayor parte de su vida, alrededor de 12, 18 meses. Allí es donde ponen los huevos, que son recolectados para ser distribuidos y vendidos. Y en esta parte de la vida de las gallinas vamos a profundizar un poco más, más adelante. Siguiente. Entonces, por último, las gallinas ya pasan el proceso de matanza. Esto sucede cuando las gallinas disminuyen su producción de huevo y disminuye la calidad del huevo según estándares de la industria, por lo cual ya no son consideradas rentables y las llaman cruelmente gallinas de descarte. Y entonces son enviadas al matadero o rastro, como también se le conoce en México. Y esto normalmente ocurre cuando tienen alrededor de 2 años y medio. Recuerden que la expectativa de vida de una gallina en un medio natural es entre 10 a 15 años, de modo que las gallinas mueren muy jóvenes en la industria. Entonces, el primer paso de este proceso es que las gallinas deben ser transportadas de la granja al matadero y muchas veces sufren fracturas debido al manejo inadecuado por parte del personal al ser transferidas desde las granjas de la jaula, desde las jaulas de la granja hasta las jaulas del camión. También esto se debe a que, como les explicaré un poco más adelante, muchas de ellas sufren de osteoporosis y fragilidad ósea, lo cual las hace aún más susceptibles a sufrir fracturas. Después de esto, son sometidas a largos trayectos de transporte donde no tienen acceso a alimento ni a agua. Una vez en el rastro, entonces las gallinas son colgadas boca abajo de sus patas. Este proceso es muy estresante porque no es una posición natural para ellas. Y como vimos, también muchas de ellas tienen fracturadas sus patas o tienen lesiones en sus patas, entonces este proceso es muy doloroso. Una vez están colgadas, entonces son sumergidas en un baño de agua con corriente eléctrica y este proceso se realiza para insensibilizar a las gallinas. Pero muchas veces esto no ocurre porque las aves levantan la cabeza o se mueven, lo cual implica que llegan conscientes a la siguiente etapa del proceso. Posteriormente les cortan el cuello con una cuchilla y mueren al desangrarse. Pero este proceso tampoco es infalible, lo que quiere decir que muchas gallinas pasan a la siguiente fase vivas y conscientes. El siguiente paso es sumergirlas en un baño de agua hirviendo
para que después puedan removerse sus plumas. Pero muchas gallinas son quemadas vivas en esta parte del proceso y los cadáveres de estas gallinas después son descartados porque la carne queda como morada o negra y no es apta para ser vendida. Pues después de este proceso, los cadáveres pasan a ser descuartizados y ya sigue el proceso de empaque de la carne y los órganos y generalmente esta carne se vende como carne barata para alimentos u otros usos de la industria, alimentos concentrados u otros usos de la industria. Siguiente diapositiva, porfa. Ok, entonces antes de describirles un poco las condiciones en las que se encuentran las gallinas, quiero recordarles brevemente los comportamientos naturales de las gallinas, los cuales son esenciales para su bienestar. En nuestro primer webinar que realizamos la semana pasada, aprendimos a profundidad sobre sus comportamientos y habilidades de las gallinas. Entonces, si no lo vieron, después les compartiremos la grabación para que puedan recordarlo. Pero brevemente, en este gráfico vamos a ver cuáles son esos comportamientos esenciales. Entonces, uno de ellos es perchar, en donde las aves se posan en ramas de árboles o superficies elevadas para huir de depredadores o de aves dominantes. Las gallinas tienen una jerarquía social en donde algunas aves son dominantes y otras sumisas, y las sumisas deben huir de las dominantes para así evitar agresiones. Entonces estas perchas les proveen una sensación de seguridad y de confort a las aves. Otra parte fundamental para las aves es alimentarse con una dieta balanceada para su edad y estadio de producción. Caminar también es una actividad muy importante para las gallinas. Pasan gran parte de su tiempo deambulando, buscando alimento. Y este comportamiento es muy importante porque permite que se mantengan fuertes sus huesos y sus músculos y además previene la osteoporosis. Uno de los comportamientos más fundamentales para las gallinas, especialmente para las gallinas en esta industria, es anidar. Y es donde ellas preparan un espacio oscuro y seguro para realizar la posterior postura del huevo. Y ellas tienen una alta motivación para anidar. Es decir, que en ambientes experimentales, si se les pone a elegir entre consumir alimento o realizar la anidación, ellas eligen anidar, así aguanten hambre. Entonces, ¿qué implica que tengan esta alta motivación para realizar este comportamiento? Quiere decir que si no pueden realizarlo, les causa una gran frustración y estrés. Ya de acá pasa, obviamente, al momento de la postura. Este es un momento en el cual necesitan mucha seguridad, ya que las aves son muy vulnerables, porque no pueden huir ni pelear en el momento en que están poniendo el huevo. Luego están los baños de polvo, que son una parte esencial del acicalamiento para mantener las plumas limpias y saludables, donde ellas, por movimientos rápidos de las alas, se echan tierra o arena o algún sustrato suelto, y con eso limpian un poco los aceites sucios de sus plumas para que éstas se mantengan esponjosas y las aíslen de las temperaturas. El forrajeo es, seguramente si han visto una gallina, esto es lo que la han visto haciendo, que es buscar alimento como granos e insectos en el suelo, y ellas prefieren sustratos como arena, tierra, para realizar este comportamiento, incluso el pasto también. Y por último, el descanso, el sueño, usualmente prefieren hacerlo en perchas por la misma razón de que sienten más seguridad. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahora les voy a contar un poco sobre las condiciones reales en las que se encuentran las gallinas en este instante. Entonces, en México, alrededor del 90% de las gallinas usadas para la producción de huevo se encuentran bajo el sistema de jaulas, lo cual es un total de aproximadamente 190 millones de aves cada año alojadas en este sistema. ¿Qué es el sistema de jaulas? Este sistema fue creado para maximizar las ganancias de la industria sin tener en cuenta el bienestar y los comportamientos que veíamos de la gallina y sus necesidades para tener un bienestar adecuado. Porque en estas granjas industriales pueden mantener cientos de miles de aves en un solo galpón y requieren muy poca intervención humana, es decir, muy poca mano de obra, especialmente si el sistema es automatizado, el cual es bastante común en la industria. Entonces, este sistema se caracteriza por emplear pequeñas jaulas de metal, como las que ven acá en la imagen, para alojar a las gallinas. En la mayoría de los casos, estas jaulas están dispuestas en filas, un lado a la otra,
Cada jaula está separada por alambre o por una división de metal. Algunos sistemas pueden ser una sola fila de jaulas, en otras ocasiones hay varios niveles. Estos son llamados sistemas de jaulas en batería. Y cada jaula usualmente tiene entre 5 a 10 gallinas, dependiendo del sistema de producción. Pero ellas tienen un espacio extremadamente reducido, como pueden ver acá, donde cada ave tiene un espacio correspondiente a una hoja de papel, como pueden ver en esta imagen. Y pues como pueden ver, las gallinas no tienen espacio ni siquiera para ponerse de pie. La gallina tiene que sacar la cabeza para poder estar erguida. Prácticamente no pueden girarse sin golpearse con las demás gallinas. Este tubo azul que ven arriba es por donde va el agua para que ellas puedan beber. Esta parte blanca de acá abajo es el comedero donde está su alimento. Luego en esta rejilla se acumulan los huevos que ellas ponen. En este sistema en particular seguramente la recolección se hace manual, pero hay en sistemas en donde esto es una bandeja automática que va recogiendo los huevos y los va llevando para el empaque. Y en la parte de abajo pueden ver que hay un pozo donde se acumulan las excretas de las gallinas. En otros sistemas también puede ser que esto esté automatizado y sea una banda recolectora de excretas. Sin embargo, como pueden ver acá hay mucha suciedad en este sistema. Usualmente en la industria los galpones son limpiados solamente antes de que entre un lote de gallinas y hasta que ese lote no va al matadero, que lo cual como vimos puede tomar entre un año y medio, ese galpón no se limpia. Entonces el olor que se puede sentir dentro de estos galpones es nauseabundo y muy penetrante. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ya que ustedes vieron las condiciones en las que se encuentran las gallinas, me gustaría preguntarles qué comportamientos creen que ellas pueden realizar al estar enjauladas, de estos comportamientos que vimos. Les daré unos 30 segunditos para que respondan en el chat cuáles creen ustedes que ellas pueden realizar. Bueno, pues muchas gracias a todos por participar. Y efectivamente, pues a lo largo de sus vidas, dentro de estas jaulas, los animales no pueden caminar, no pueden girarse sin dificultad, no pueden posarse en perchas, extender sus alas, estirarse o acicalarse adecuadamente. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva, por favor? No pueden realizar otros comportamientos fundamentales como forrajear, porque ya vieron que no hay ningún sustrato, no pueden hacer baños de polvo, no pueden anidar porque no existe un lugar específico para que ellas hagan la postura, y aunque la postura se realiza, no se hacen las condiciones que son óptimas para ellas, donde tienen que sentirse seguras. Entonces, realmente el único comportamiento que ellas pueden realizar durante este tiempo es alimentarse. Y eso es básicamente lo que hacen durante todo el día las gallinas, alimentarse. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de que las gallinas no puedan expresar estos comportamientos que son instintivos para ellas? Pues se generan altos niveles de estrés crónico que suelen manifestarse de muchas maneras. Una de ellas es una alta tasa de graves lesiones que se ocasionan las unas a las otras por picoteo de plumas e incluso pueden llegar al canibalismo. Esto se da por la frustración de estar hacinadas y no poder realizar ninguno de los comportamientos que vimos. Y además esta situación se exacerba pues porque ellas no pueden escapar de las otras aves que están dentro de la jaula. También pueden presentarse deficiencias inmunológicas, lo cual las hace susceptibles a sufrir enfermedades. Y como resultado, se hace un uso exagerado de antibióticos para la prevención o control de estas enfermedades. Como tal vez ustedes sepan, una de las mayores amenazas a la salud pública actualmente es una posible crisis de resistencia antibiótica. Y la producción pecuaria es una de las causas más relevantes por el uso indiscriminado que hacen de estos medicamentos. Porque, por ejemplo, si 1000 gallinas dentro de uno de estos galpones presentan síntomas de una enfermedad bacteriana,
Entonces se les da antibiótico a todas las 100.000 gallinas del galpón para evitar su propagación, dando antibióticos a miles de gallinas que ni siquiera están enfermas. También existe el riesgo de que estos patógenos resistentes eventualmente salten al ser humano, así como se cree que sucedió con el coronavirus, generando una emergencia global como la que estamos viviendo actualmente. Y esto es porque las granjas industriales son lugares con las condiciones necesarias para que proliferen estos patógenos que podrían generar otras pandemias en un futuro cercano. Otras de las consecuencias perjudiciales para la salud y bienestar de las gallinas, como les mencioné brevemente antes, es que hay una alta prevalencia de osteoporosis y fracturas óseas. Esto es por el alto costo metabólico de producir huevos. Producir un huevo al día requiere altas cantidades de calcio y normalmente este mineral se le adiciona a las dietas de las gallinas en la industria, pero muchas veces no es suficiente, entonces el organismo debe sustraer calcio de los huesos de la gallina para poder usarlo para el metabolismo celular normal que requiere el funcionamiento del organismo de la gallina. Esta fragilidad ósea, como les comenté antes, las hace vulnerables a fracturas, especialmente cuando son manipuladas al final del ciclo para ser transportadas al matadero. También, como pueden ver en esta imagen de abajo, se pueden dar deformaciones podales porque las gallinas deben estar de pie sobre estos alambres toda su vida. Y obviamente esta no es una de las, o sea, no es una superficie a las cuales ellas estén evolutivamente preparadas. Siguiente diapositiva. También, entonces, como les indiqué antes, hay un pozo grande que atrapa las excretas de las gallinas y como vimos en el webinar anterior, la descomposición de estas excretas genera amoníaco. Entonces, la acumulación de este gas dentro de estos galpones es muy irritante para las gallinas y puede generarles enfermedades respiratorias, enfermedades dermatológicas y oculares también. Los prolapsos vaginales también son muy comunes en la industria, ya que evolutivamente el aparato reproductivo de las gallinas no es apto para poner un huevo al día. Usualmente los antepasados de las gallinas domésticas actuales ponían 12 huevos por año. Las gallinas actuales ponen más de 300 huevos al año. Entonces, muchas veces las aves sufren prolapsos vaginales por el continuo uso del aparato reproductivo y estos prolapsos son muy dolorosos. Rara vez son atendidos porque, como les digo, acá la mano de obra es escasa, entonces la atención individual que se le da a las gallinas es muy limitada y la mayoría de veces estas gallinas que tienen estos prolapsos no reciben atención veterinaria. Siguiente diapositiva, por favor. Por último, les quiero hablar de un proceso bastante cruel que realiza la industria que se llama la muda forzada o pelecha y consiste en forzar a las aves a padecer hambre y restringirle calorías durante días o semanas. Y hacen esto para inducir cambios importantes hormonales, sexuales y también que se caigan las plumas de las gallinas y generalmente este proceso se realiza cuando la calidad de los huevos ha disminuido para la industria, porque la restricción de calorías ocasiona que el ovario de la gallina deje de producir huevos y se produzca lo que se conoce como un descanso ovárico. Entonces, después de esta etapa, las gallinas forman nuevas plumas, se reanuda la postura y se mejora la calidad del huevo desde el punto de vista de la industria, pero este proceso es sumamente estresante para las gallinas. Se aumentan considerablemente los niveles de agresiones, de canibalismo, y muchas veces una vez se les vuelve a dar el alimento, las gallinas pueden sufrir impactaciones intestinales por comer muy rápido debido a la desesperación de, pues, de tener inanición durante tanto tiempo. Entonces, para terminar esta parte, pues me gustaría que hagamos una reflexión. Creo que la situación que estamos pasando todos actualmente, en donde estamos confinados en nuestras casas, sin poder realizar muchas de pues, las actividades normales que disfrutamos, creo que en este momento podemos sentir incluso más empatía por la situación que pasan las gallinas todos los días al estar enjauladas durante toda su vida sin poder realizar ninguno de los comportamientos y actividades que ellas disfrutan y que ellas no van a salir de estas jaulas en ningún momento. Siguiente diapositiva, por favor.
Y ya por último, les quiero hablar brevemente de los otros sistemas que existen de producción de huevo en México. Como les comenté, el 90% del huevo se produce en estos sistemas de jaula que les acabo de describir. Usualmente, si el empaque no especifica cuál fue el sistema de producción, quiere decir que vienen de un sistema convencional con jaulas, como el que acabamos de ver. Luego existe otro sistema que se llama libre de jaula. El sistema de producción se realiza en un galpón similar al que les describí anteriormente. Sin embargo, dentro del galpón las gallinas no están enjauladas. Adentro las gallinas pueden deambular, caminar, hacer vuelos cortos. Estos sistemas pueden ser un solo piso o pueden tener varios niveles a los cuales las gallinas pueden acceder mediante rampas y otros dispositivos. Usualmente estos sistemas tienen perchas, nidos, tienen sustrato y en ellos se debe controlar la densidad poblacional para evitar el hacinamiento de las gallinas. Entonces, todas estas características, si es que es un sistema manejado correctamente y tiene todos estos enriquecimientos, permiten que las gallinas realicen los comportamientos que hablamos, como darse baños de polvo, forrajear, anidar, usar las perchas. Sin embargo, en este sistema las gallinas no tienen acceso al exterior, siempre están confinadas dentro de este galpón que les describo. Luego tenemos otro tipo de sistema que se llama de libre pastoreo o a veces conocido también como huevo campero. Y el sistema en el interior del galpón es muy similar al libre de jaula que les acabo de describir, pero la diferencia es que en estos sistemas las gallinas pueden acceder al exterior. Entonces existe un espacio exterior al galpón con tierra o vegetación donde las gallinas pueden deambular, recibir sol. Obviamente este espacio debe estar protegido de depredadores y debe ser limpiado y desinfectado pues, para evitar enfermedades. Y en la noche generalmente son resguardadas en el galpón para protegerlas de los elementos y de los depredadores. Y por último, tenemos los sistemas de huevo orgánico. Es un sistema de producción muy similar al de libre pastoreo que les acabo de describir en términos de infraestructura, pero la diferencia es que estas gallinas son alimentadas con productos orgánicos. Y el suministro de antibióticos está regulado. Entonces, si por ejemplo en estos sistemas se da un brote de alguna enfermedad y se les dan antibióticos a estas aves, durante el tratamiento esos huevos deben ser vendidos como de libre pastoreo porque pues no son orgánicos como tal, porque tienen trazas de antibióticos. Estos sistemas se caracterizan porque tienen un sello que los caracteriza como orgánicos, es un sello de SADER, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo. Puede ser que en algunas ocasiones todavía se encuentre el sello viejo de SAGARPA, que ya saben que la Secretaría cambió de nombre, porque estas certificaciones se renuevan anualmente. Entonces, lo que pasa es que un ente certificador va y verifica que estas producciones orgánicas cumplen con los requisitos de la norma establecida por la Secretaría. Entonces, las características que les mencioné anteriormente de estos sistemas pueden variar y dependen de cada productor. Y lamentablemente en México no existe ninguna regulación en la producción de huevos, a excepción de la de huevo orgánico que les mencioné. Entonces, la nomenclatura no está regulada en el país. Entonces, pueden existir otros nombres que llegan a ser bastante confusos. Y además, pues ya que la mayoría de estos sistemas no cuentan con una verificación por parte de entidades independientes, pues no hay forma de garantizar que si un producto dice ser de libre pastoreo o de libre de jaula, pues esto sea la realidad de las gallinas. Porque, pues lamentablemente pueden existir productores inescrupulosos que usan estos nombres para vender más caros sus huevos, a pesar de que pues estas gallinas puedan estar en un sistema de jaulas. Lo último es que me parece importante resaltar es que no significa que en estos sistemas de producción sin jaulas no haya crueldad hacia las gallinas. Simplemente significa que cuando los sistemas están bien diseñados y manejados y las gallinas son provistas de las condiciones adecuadas y del enriquecimiento ambiental que hablamos, pues estas cuentan con más estándares de bienestar animal que pueden reducir su sufrimiento. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Ahora le cedo la palabra a Sofía, quien nos hablará sobre el movimiento global para ayudar a las gallinas en la industria del huevo. Muchas gracias, Cata, por tu aportación y por exponernos el panorama de la realidad de las gallinas en México y en todo el mundo. Asimismo,
a razón de que este sistema es muy cruel para las gallinas, existe un movimiento global para reducir el sufrimiento que padecen las gallinas en toda esta industria del huevo, cuyo objetivo es eliminar este cruel sistema de jaulas. Es conocido como cage free o libre de jaulas. Se está extendiendo rápidamente a nivel mundial y está demostrando que las jaulas pronto serán parte del pasado. Varios estados y países enteros han prohibido este sistema de producción de huevos provenientes de gallinas enjauladas, por mencionar algunos estados de Estados Unidos como California, Massachusetts, Oregón, Washington, Michigan, y países enteros como Canadá, Suiza, la Unión Europea, Reino Unido, Bután y Nueva Zelanda. También, en respuesta a las preocupaciones de los consumidores sobre las condiciones de vida de las gallinas explotadas como en la industria del huevo y siguiendo esta tendencia de dejar los sistemas de producción en jaulas, más de 1.800 importantes compañías internacionales están eliminando las jaulas de su respectiva cadena de suministro de huevos. En México, más de 90 empresas líderes ya se han comprometido a hacer este cambio. Esta lista incluye empresas de diferentes rubros como restaurantes, entretenimiento, proveedores de servicios de alimentos, industrias alimenticias y también del área de turismo. Existe un sitio de internet donde se está llevando el seguimiento de todo este trabajo de las empresas para dejar de suministrarse de huevos provenientes de gallinas enjauladas. El sitio es chickenwatch.org/progress-tracker, es el que pueden ver en su pantalla. Aquí podrás ver las compañías de todo el mundo que están haciendo este cambio, esta transición a sistemas sin jaulas. Los invito completamente a consultarlo y enterarse de qué empresas en su país, en su región, en Latinoamérica, ya están haciendo este cambio. Por mencionar algunas y unas de las más reconocibles, las pongo aquí en el slide, como Domino's, Burger King, McDonald's, Starbucks, Grupo Bimbo, Sushito, Alsea, solo por mencionar algunas. Porque recordemos que las empresas tienen el poder de cambiar la vida de miles de animales con un solo cambio en sus políticas. Nosotros, como el Departamento de Relaciones Corporativas, trabajamos con empresas grandes y pequeñas para ayudarles a adoptar reformas significativas de bienestar animal e inspirarlas a realizar acciones a favor de los animales. La invitación que les hacemos es a reconocer el sufrimiento que padecen los animales en sus operaciones y a tomar cartas en el asunto. Está en manos de estas empresas implementar o mejorar políticas de bienestar animal para rechazar este sistema en su cadena de suministro de huevos, el sistema de jaulas. O mejor aún, reemplazar estos ingredientes derivados de la explotación animal por aquellos hechos a base de plantas. Un ejemplo de las iniciativas que logramos en relaciones corporativas con las empresas es esta que se dio a inicios del año con el restaurante Clara y Emma, es uno de los restaurantes en la Ciudad de México. Y bueno, además del compromiso de que esta empresa ya no va a usar huevos provenientes de instalaciones con jaulas, ellos decidieron dar un paso más y comprometerse a incorporar opciones veganas en su menú. En Mercy for Animals estamos muy felices de poder colaborar con ellos desde el área de relaciones corporativas e innovación alimentaria para atender las necesidades y poder cumplir las expectativas de este compromiso, muy importante para los animales. Recordemos, nosotros como consumidores tenemos un gran poder de impulsar cambios que reduzcan el sufrimiento de los animales en la industria alimentaria. Al ser parte de esta cadena de producción, nosotros podemos generar un cambio si alzamos nuestra voz. ¿Cómo podemos hacerlo? Siempre tener presente y tomar en cuenta el bienestar animal en nuestras decisiones de compra. Nuestras elecciones afectan mucho, en este caso, a las gallinas en la industria del huevo. Tú, te felicito, ya estás dando un importante paso al estar aquí con nosotros, informándote acerca de la realidad de las gallinas en la industria del huevo. Seguramente podrás tomar esta información en cuenta en tus futuras decisiones sobre hábitos de consumo. También te invito a participar con nosotros en nuestras campañas a favor de las gallinas y ayudarnos a lograr que más empresas de la industria de la alimentación y productores de huevo tomen acción y se comprometan a eliminar el sistema de jaulas en la industria del huevo. También generamos conciencia en los consumidores sobre estas condiciones que padecen las gallinas. Es muy fácil ser parte de nuestra red de voluntarios. Puedes ingresar al link que te acaban de poner en los comentarios, Mercy for Animals /yo me uno.
y ya eres parte de nuestra comunidad donde recibirás información y acciones sencillas que puedes realizar. Gracias a personas como ustedes hemos podido hacer acciones efectivas para promover este mensaje de compasión y de un mejor trato a las gallinas. Aquí en su pantalla pongo 2 imágenes de acciones en calle que hemos hecho como ejemplo. Por la situación que estamos pasando ahorita, obviamente todas las acciones están pausadas, pero seguimos activos con acciones en línea, donde desde tu celular, computadora, desde tu oficina u hogar, desde donde te encuentres, puedes realizarlas y así promover este mensaje de compasión. Y para eso me gustaría darles alguna inspiración para hacer sencillas acciones que pueden difundir este mensaje de compasión a las gallinas. Entonces me voy a la siguiente presentación. Aquí está. Es una dinámica muy fácil. Lo único que tienen que hacer para encontrar su acción personalizada de cómo hoy o este fin de semana pueden hacer por las gallinas, tienen que unir las 2 oraciones de acuerdo a su letra inicial de su nombre y al mes en el que nacieron. Entonces, hagan este ejercicio y cuando descubran esta acción la pueden poner en los comentarios. Sería genial poder leerles qué les tocó y así todos nos podemos inspirar con diferentes acciones que podemos hacer desde nuestra casa, con nuestros amigos y familia, para poner en práctica lo que hemos aprendido y cómo poder ayudar a las gallinas. Entonces, ¿qué les parece si pueden escribir en los comentarios qué les tocó? Ok, Mario nos dice que tendrá que mandar un mensaje a 3 personas acerca de un blog de Mercy for Animals sobre las gallinas. Está genial. Recuerden que en nuestra página, mercyforanimals.lat, tenemos una sección de blog donde hay mucha información sobre las gallinas, la industria del huevo, opciones para reemplazar el huevo. Es mucha información la que pueden encontrar. Roberto, me comprometeré a buscar más sobre una petición para pedirle a mi restaurante o supermercado favorito que elimine el sistema de jaulas. Eso es muy importante. Recordemos que mencionamos que como consumidores tenemos voz en todo este sistema. Entonces, si nos acercamos con las industrias, con nuestro restaurante favorito y pedimos mejores estándares, pues nos pueden escuchar y atender esas solicitudes de bienestar animal. Julia, voy a enviar 5 personas por correo electrónico el sitio de voluntarios Yo Me Uno, que ya hablamos de este sitio, es para ser parte de la comunidad que ayude a los animales. Yadira, una vez a la semana compartiré una publicación sobre cómo son las gallinas y nos dice Go Vegan. Excelente, felicidades, espero que lo puedas compartir. Y bueno, espero que los comentarios que nos hayan ayudado para tener motivación e inspiración para acciones sencillas que podemos hacer hacia las gallinas. Recuerden que la información vista aquí y en el webinar pasado nos ayudará mucho para seguir con nuestro activismo desde casa, desde donde estemos. Entonces, ojalá esperamos que las puedan hacer durante el día de hoy o este fin de semana, invitando a su familia a compartir cosas, a promover este mensaje y sobre todo la realidad de las gallinas que es muy desconocida en nuestra región. Siguiendo con la presentación, acabar con la explotación industrial de animales, que es nuestra misión como organización, requiere del compromiso de muchas instancias en diferentes niveles. Entendemos nosotros que hay más de un camino para llegar a esta meta. Por ello, al mismo tiempo que trabajamos con estas empresas a que se comprometan a reducir el sufrimiento de las gallinas o todos los animales en la industria de la alimentación, también les pedimos que exploren alternativas a base de plantas para reemplazar los productos de origen animal en sus operaciones. Y también compartimos al público en general sobre cómo adoptar una vida sin crueldad animal. Porque recuerdan que aunque la producción de huevos libres de jaula reduce considerablemente el sufrimiento de las gallinas, la mejor manera de ayudar a los animales, a todos los animales que son explotados como alimento, es simplemente dejarlos fuera de tu plato. En nuestro siguiente webinar te informaremos acerca de cómo puedes reemplazar los huevos en tu alimentación por alimentos a base de plantas de una manera fácil y sencilla. Este webinar será la siguiente semana a la misma hora, 3 de la tarde, hora del Centro de México. Si no te has registrado, entra a activismodesdecasa.com, ahí está el link. Para registrarte, esperamos verlos ahí. ¿Ok? Y con eso concluimos la parte de la presentación. Pasamos a la sesión de preguntas en las cuales mi compañera Catalina y yo estaremos respondiendo.
cederé por lo pronto el micrófono a mi compañera Catalina para proceder con la respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofi, por tu presentación y tu dinámica. Estuvo muy divertida. Pues ahorita voy a responder algunas de las preguntas que nos han hecho en el chat. Si no alcanzamos a responderlas todas, de todos modos les mandaremos la respuesta posteriormente. La primera pregunta es de Diana Díaz y pregunta: ¿qué método es el que se usa más en México para la matanza de los pollitos? El sistema más usual que se usa en la industria en general es el maceramiento, el que les decía de la cuchilla que gira rápido, porque usualmente tienen automatizado este proceso. Entonces tienen unas bandas recolectoras en donde una banda va hacia la parte de las hembras, es decir, siguen hacia la parte del corte de pico, y otra banda va hacia el maceramiento de los pollitos. Entonces simplemente ponen en una banda u otra si corresponde a que sea un pollito o una pollita. Entonces, ya que el proceso es automatizado, lo más fácil es tener esta cuchilla que haga como rápido el proceso de la matanza. Ese es el método más usado a nivel mundial actualmente, em, desafortunadamente, y muchas veces, pues debido a que la cuchilla está funcionando constantemente, pues sufre algunos inconvenientes técnicos y puede que no gire a la velocidad que debe girar o tenga algunos problemas. Entonces algunos pollitos sufren mucho, o sea, no mueren inmediatamente, sino que sufren durante este proceso bastante. Bueno, otra pregunta. ¿Cuánto se debe cortar el pico para provocar el menor dolor posible? ¿Hasta el primer tercio, cuarto? ¿Y a qué edad es mejor realizarlo? Es una pregunta de Isabel Franco. El corte se debe realizar en el tercio anterior, es decir, en la parte más, en la parte delantera del pico. Y lo mejor, pues, lo mejor, entre comillas, o en el momento en donde se recomienda para que sientan menos dolor, es que se realice al día de nacidos. Usualmente lo que les dije, se hace la división por sexo y ahí mismo pasan a la vacunación o a la primera vacunación y al corte de pico. Esto es lo ideal porque entre más grande esté la gallina, más la pollita, más doloroso puede ser. ¿Cuánto puede llegar a vivir una gallina fuera de la explotación? También una pregunta de Diana Díaz. Em, Como vimos, o sea, los antepasados de, digamos, las gallinas o las gallinas domésticas como tal, antes de ser seleccionadas genéticamente para la industria del huevo, pueden llegar a tener una expectativa de vida de 10 a 15 años. Sin embargo, estas razas que ya han sido seleccionadas genéticamente para esto, así sean rescatadas de una granja industrial, estas gallinas usualmente no tienen una expectativa de vida muy larga porque su organismo, o sea, el costo de producir huevos tan constantemente es muy alto para el organismo de la gallina. Entonces, usualmente mueren por distosia, que es que los huevos se les quedan atrapados, y eso es muy difícil de tratar en las gallinas. También sufren mucha osteoporosis, etcétera, por lo que les decía, el alto coste metabólico de estar produciendo estos huevos, porque esto no es algo, esto es algo ya que las gallinas hacen, su organismo hace, no es algo que se pueda detener. Entonces, desafortunadamente, aunque se rescaten, estas gallinas no tienen una expectativa muy larga de vida. ¿Cómo son sus nidos en los sistemas de jaula? Pues no hay ningún nido en las jaulas. De hecho, es un espacio de alambre nada más, en donde las gallinas están de pie y, como les mostré, afuera está el comedero y el bebedero, pero es todo. No hay nada más dentro de la jaula. ¿Qué enfermedades zoonóticas pueden contraer las gallinas en las jaulas? Son muchas, una gran cantidad de enfermedades, como la influenza aviar, que puede ser contraída por los humanos en algunas ocasiones. Existe el Clostridium, el estafilococo, la salmonela es muy común. De hecho, suelen pasar brotes en diferentes partes del mundo que se originan en granjas industriales de huevos, es decir, que gente que consume huevos de esas granjas sufre de salmonela. Hay muchísimas enfermedades zoonóticas que las gallinas pueden transferir a los humanos. Si quieren saber un poco más, les mandamos más información para no gastarnos todo el tiempo en esta pregunta. Fuera de la industria, ¿cuántos huevos pueden poner las gallinas? A ver,
como les decía, una gallina en estado natural pone unos 12 huevos por año. Usualmente los huevos los ponen en primavera, después del invierno. En el invierno usualmente cambian de plumas, disminuyen su ingesta de alimento, y ya cuando llega la primavera ya hacen la postura. Pero esto es en condiciones naturales. Como les decía, si tomamos ahorita una gallina de una granja industrial, ella va a seguir poniendo huevos constantemente porque ya está seleccionada genéticamente para ello. La industria suele negar el uso de anabólicos y antibióticos como una práctica regular. ¿Existen datos que comprueben que sí lo hacen? Usualmente ellos niegan que usan hormonas en la industria, lo cual es cierto. Técnicamente no usan hormonas para incrementar el crecimiento de los animales, pero muchas veces, sobre todo o sea, desviándonos un poquito del tema, sobre todo en los pollos de engorde, o conocidos como pollos de engorde, que son los que eh, son usados para carne, se les dan antibióticos como promotores de crecimiento. Entonces, consumir antibióticos hace que los pollos ganen más peso más rápido. Esto es una práctica común de la industria. No, entonces, lo que ellos dicen es: nosotros no usamos hormonas, lo cual es técnicamente verdad, pero sí usan antibióticos, además de para control de enfermedades, como promotores de crecimiento. De hecho, algunos alimentos concentrados que ya vienen producidos para la industria vienen con promotores de crecimiento. Esto obviamente está girando un poco porque la presión social del uso indiscriminado de antibióticos los está forzando a mirar otras estrategias y a usar promotores de crecimiento naturales, otro tipo de sustancias, porque obviamente, como les decía, esto puede generar una crisis mundial muy pronto. Entonces los están como llevando a que cambien estos métodos. Ok. Aquí en Colombia no creo que haya regulación para la industria del huevo. ¿Cómo podrían comenzarse a regular y qué pasos se pueden hacer para que las empresas puedan comenzar a no usar huevos provenientes de un sistema de jaula? Pregunta de Angélica. Muy buena pregunta, Angélica. De hecho, hay algunos grupos en Colombia que están trabajando también en conseguir que las empresas dejen de usar huevos de gallinas enjauladas, y te podemos pasar el dato de estos grupos que operan directamente en Colombia, porque ellos también hacen acciones en línea a los que tú puedes unirte para ayudar a que el movimiento también crezca en Colombia. ¿Hay algún sello o certificación para las granjas que no usan jaulas en la producción de huevo? No, solamente el sello o sea, sello obligatorio, no, solamente el que les comentaba, orgánico. Sin embargo, existen sellos privados. Hay uno que se llama Certified Humane, por ejemplo, pero es totalmente electivo. Es decir, si la empresa quiere demostrar a sus clientes que sí cuenta con ciertos niveles de bienestar animal, eh, entonces debe pagar para esta certificación, pero no es algo obligatorio. Y creo que en México solamente 2, 3 empresas están certificadas por Certified Humane. Pues creo que se nos acabó el tiempo para preguntas, pero a las que quedaron les prometemos enviarles las respuestas lo antes posible. Exacto. Muchas gracias, Cata. Muchas gracias, Sofi, por esta reveladora presentación. Sin duda nos han dejado mucho en qué pensar y cómo actuar. Gracias a todos y a todas por acompañarnos esta tarde y continuar abogando por los animales confinados en granjas, especialmente durante esta difícil situación que estamos viviendo. En este momento estamos compartiendo una encuesta en la ventana del chat. Los invitamos a completar esta forma que nos servirá de retroalimentación de este webinar. Sus comentarios nos ayudan mucho para mejorar estas sesiones. Además, si alguna de sus preguntas no pudo ser contestada durante este tiempo, en la encuesta van a encontrar un espacio para que puedan plantearla y de esta manera podamos enviar la respuesta. Igual las que ya tenemos registradas, vamos a hacer un documento y se les va a poder enviar la respuesta. Más adelante recibirán un correo electrónico con información vista en este webinar junto con el enlace de la grabación. Entonces, esto es todo por nuestra parte. Así concluye nuestro segundo webinar.
No olviden registrarse al webinar de la siguiente semana en www.activismodesdecasa.com. Pasen la voz, pueden compartirlo con las personas que crean que puedan considerar interesante esta parte. Muchas gracias nuevamente a todos y todas y pues nos vemos en una semana.